Perfecto. Ahora sí voy a compartir pantalla y vamos a ver qué tenemos por acá. Perfecto. Muy bien. Voy a abrir Lightroom. Espero que ya hayan descargado el programa, lo hayan instalado. Los que no lo hayan instalado, las que no lo hayan bajado, bájenlo por favor. No sé si aún está el link, si no está todavía vigente. Yo creo que sí, todavía está eh, para descarga. Recuerden que cuando comparto por WinTransfer suele tener un tiempo de caducidad ese archivo, ese link. Así que bueno, es bueno siempre bajarlo y tenerlo ya en su computador, tanto instalado como guardado el programa portable, porque uno nunca sabe si se va a desplazar a un computador portátil y no tiene el programa completo, sino el portable para que no lo ocupe mucho espacio. Bueno, al abrir Lightroom, nuevamente, recordemos que nos va a abrir este flujo de trabajo, este escritorio, digámoslo así, esta apariencia que podemos verla que tiene una división de tres partes alrededor del marco central, el rectángulo central, donde nos dice que no hay fotografías en importación anterior. En este momento yo no tengo abierto, sí, ya tengo abierto un catálogo. ¿Cómo sé que tengo abierto un catálogo? Observen que en la parte superior del programa tiene una etiqueta. Dice B1 Lightroom PC y Card Adobe Photoshop Lightroom Biblioteca. Es decir, que ya tiene una etiqueta. Pero dado el caso que ustedes por primera vez instalan el programa, lo que tienen que hacer es archivo y por lo general a ustedes les pregunta Lightroom si quieren crear un catálogo. Así que sí, le dan un catálogo y lo guardan con su nombre o con el nombre que le tengan a ese álbum o selección de fotografías que vayan a trabajar. En mi caso, yo le puse B1, que es básico 1, y ya queda en este espacio. ¿Qué pasa con el catálogo? ¿A qué se refiere el catálogo? Significa que yo todo lo que suba en este espacio donde dice que no hay fotografías, va a quedar en ese catálogo que se llama B1. Y cuando yo abra el catálogo, siempre van a estar esas fotografías ahí. Hola, profe, soy Juan David. Hola, Juan David, muy buena tarde. Bienvenido nuevamente. Perfecto. Ahora, ¿cómo hacemos importación y exportación de fotografías? Creo que es importantísimo al momento de iniciar. Voy a ver acá donde dice en la parte izquierda, recordemos que tenemos el navegador, abajo el catálogo, dice todas las fotografías y me muestra que hay unas 5 fotografías ya arriba. Las voy a entrar y ahí me muestra que ahí están las 5 fotografías. Pero veo, si ustedes observan, que tiene como un icono de admiración en el rectángulo de encima. Eso significa que esa fotografía fue eliminada, fue borrada. ¿Ok? Se eliminó del computador y no sabe dónde está. O bueno, se cambió de carpeta. En mi caso las eliminé, creo, porque estaba limpiando el computador. Y bueno, en este momento voy a hacer con otra selección de fotografías, porque lo que quiero hacer es cambiar em, cambiarle a una fotografía el aspecto y ese mismo aspecto aplicárselo a una serie de fotografías para que cuando nosotros trabajemos una cantidad razonable de fotografías, qué sé yo, voy a un evento social y tomo 300, 400, 500 fotografías y tengo que editar 500 fotografías, pero hice una edición especial y quiero que todas me queden con ese aspecto de esa edición especial. Entonces, tendremos que sincronizar para que todas las fotografías nos queden con ese aspecto y eso es lo que vamos a trabajar hoy. Y también lo que es exportación. Entonces, vamos a importar. En mi caso, voy a entrar aquí, voy a ir a importar fotografías y video y me va a abrir todas las carpetas que yo pueda tener para seleccionar. En este caso la tengo en EOS Digital y voy a bajar un poco por acá. Creo que estoy aquí. Aquí EOS Digital. Voy a desplegar esta. Creo que está en esta de Canon 100 y creo que aquí hay una de medio 2. Voy a abrir esta de aquí y voy a abrir esta de J. Ok.
Voy a ver esta aquí. Esta de aquí. La voy a hacer a esta. ¿Por qué quiero seleccionar estas? ¿Por qué seleccionaste esta serie, profe? Porque se dan cuenta que es una serie de fotografía gastronómica, así que me va a servir muy bien seleccionar algunas de ellas para aplicarle a una y que a todas después pueda aplicarle el mismo aspecto. Es decir, voy a seleccionar estas serie de fotografías que están desde aquí, esta aquí, esta de acá, esta de aquí, posiblemente esta de acá y ya. Posiblemente estas de acá abajo. Miren que cuando él sube lo que yo selecciono. Si selecciono una sola foto, me selecciona una sola foto. Pero si selecciono una carpeta, él me selecciona así, todas las fotografías. Y si yo le doy importar, pues me sube todas las fotos. En este caso quiero unas fotografías puntuales, no quiero todas las fotos. Así que le doy deseleccionar todo y me quita el chulito. Así que voy a chulear las que necesito. Sería esta de aquí, puede ser esta de acá, esta de aquí, que cambien un poquito nada más el aspecto. Perfecto, esta de acá abajo, que es otra de color verde, pero que sigue estando como en el mismo recipiente. Esta que está más oscura y vamos a ver cómo la cambia. Ahí ya seleccioné algunas de toda esa carpeta. Voy a seleccionar también estas que están con este polvito aquí en esta cuchara. Aquí y acá, esas dos. O esta que está en otro plano. Aquí, perfecto. Y le doy importar. Muy bien. Perfecto. Ahí nos comienza a abrir en la biblioteca. Si ustedes observan, empieza a abrir en nuestra biblioteca las fotografías que he seleccionado, que les he dado chulito y que le di importar. Perfecto. Bueno, si se dan cuenta, también en la parte inferior nos muestra la tirilla de fotografías. Miren, esta tirilla de fotografías yo la puedo plegar o desplegar con este triangulito del medio. Ahí queda plegado, así que no lo podré ver y lo despliego. ¿Para qué sirve? Bueno, para llegar más rápido a otra fotografía. Cuando yo tengo una tirilla de 1000, pues es más fácil correr por aquí y llegar rápido a la foto. Por ejemplo, aquí puedo seleccionar esta y ya la tengo acá, acá. Bueno, cuando ya hay más fotografías es muy funcional esta tirilla de acá abajo. La voy a dejar abierta para familiarizarme a ella. Perfecto. Ahora sí, tengo estas fotografías. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y de hecho me los muestra los numeritos. Y bueno, aquí voy a comenzar a editar una sola foto, ¿ok? Voy a comenzar a editar esta primera fotografía. Voy a entrar a revelar para poderla editar. Vean que aquí estamos en biblioteca y para poderla editar voy a entrar a revelar. En revelado tenemos unas herramientas importantes que son, creo que el reencuadre o encuadre es importante. Por el momento no veremos lo que es el histograma, pero más adelante veremos qué significa ese mapa que vemos al principio en la parte derecha del Lightroom que se llama histograma. Más adelante veremos qué información nos está arrojando, pero vemos también que nos arroja una información, unos metadatos que se llaman de los parámetros con que capturé esta esta fotografía. Los parámetros que manejaba en mi cámara o mi dispositivo, en este caso tenía una cámara, y me muestra que manejaba un ISO 400 con una distancia focal de 49 milímetros en un tiempo, perdón, en un F, es decir, un diafragma de 6,3, es decir, que es cerrado. El F es un F cerrado. Empieza a oscurecer la fotografía, pero queda definido más puntos de la foto porque es un F cerrado, un diafragma cerrado. Un diafragma abierto deja de bastante desenfoque y queda muy poco espacio de enfoque. Entonces es bueno cerrar el F, el diafragma, para que nos quede enfocado gran parte del centro de interés, en este caso lo que es fotografía gastronómica. Y el siguiente parámetro que me da el histograma es la velocidad, 1/160. La verdad que es una velocidad que yo puedo moverme y puedo congelar la imagen. Si tengo un movimiento suave y delicado,
un movimiento leve de respiración con mi mano, con mi cuerpo, no va a ser capturado el movimiento. Recuerden que si empiezo a bajar más de 1/80 o de 100, posiblemente el movimiento de mi cuerpo, de mi respiración, o que simplemente hice un poquito para adelante, va a quedar barrido, ¿ok? Más abajo del histograma sigue la herramienta de recorte, de reencuadre, es decir, la de superposición de recorte, que es la tecla R, ¿ok? O simplemente entramos a la selección. Perfecto, ahí está. Muy bien. Cuando yo tengo la selección, él me muestra unas líneas guías. Si ustedes las están observando, las líneas guías, por favor, me pueden comprobar si están observando las líneas guías, manito arriba, o alguien me puede decir sí. No quiero hacer fotografía. Yo estas botellas de plástico que estaba ahí lo Perfecto, metí. gracias por confirmarme que sí pueden ver las líneas guías. Estas líneas guías son las líneas de composición. Estas líneas, nuestro preconsciente, nuestro inconsciente, maneja una cantidad infinita de patrones de líneas guías. Por eso puede componer a la hora de decir qué nos gusta o qué no nos gusta, el preconsciente es más rápido que nuestro consciente, porque él tiene los patrones. Es como el lector de rostro de los dispositivos. Cuando detecta nuestro rostro, eh, esos dispositivos detectan como nodos faciales. Asimismo, es nuestro preconsciente. Detecta y tiene líneas guías, puntos y nodos, sino que ya no necesita, nuestro cerebro no necesita mostrarnos las líneas, necesita ya mostrar, hacernos sentir. Nuestro cerebro quita las líneas y ya lleva a hacernos sentir, a observar sin percatarnos que nuestro preconsciente ya tiene dividido en el cerebro estas líneas que estamos observando. Presionando la tecla O con la tecla, perdóneme un momento, la tecla O, cambio el aspecto de las líneas guías. Puedo ver que aquí tengo una forma de composición que es una forma diagonal. Miren que atraviesa de lado a lado una diagonal, pero después hace una línea como de 90 grados que va de una diagonal a la otra diagonal. Esta es una puntual que va más al centro, no es división de tercios. Este es el espiral Fibonacci, el punto dorado. Estos son los cortes que tienen las fotografías de las, digamos, las formas que suelen estándares en las imprentas de impresoras fotográficas. La cuadrícula, la malla cuadriculada, que nuestro cerebro tiene mucho más que una malla cuadriculada, como les dije, tiene todas estas y muchas más. Esta sí es la división de tercios. Voy a dejar esta de división de tercios, ¿ok? Para que nos familiaricemos bastante y que tengamos nuestro cerebro ya encriptado la división de tercios, que cuando tomemos una fotografía, estas divisiones ya estén en nuestro preconsciente, pero que sean más conscientes ahora. ¿Ok? Listo. ¿Para qué son esas guías, profe? Porque yo aquí puedo seleccionar qué es lo que quiero que quede de pronto en el punto de intersección. Puede ser que ese punto del centro del calabacín, así se me quede recortado, lo quiero ahí. ¿Ok? Aquí hay un punto de intersección y ahí está el centro de interés. Es decir, donde hace la intersección de la división de tercios, recuerden que es donde más va a llegar el cerebro más rápido, porque es ahí donde tiene el centro de interés, la división de tercios. Bueno, aquí le empiezo a analizar que él tiene mucha sombra, mucha penumbra. Así que veo que en las herramientas que me proporciona Lightroom, que están a mano derecha, aparte del de recorte, que ya hice un recorte, miren, ahí está. Si presiono la herramienta de recorte, me muestra el recorte que he realizado. Y cuando lo dejo de seleccionar, pues ya simplemente me muestra ya la selección. Perdóname un segundo. Perfecto. Ahora, más abajo de estas herramientas vemos que dice básicos. Recuerden que empezamos a desplegar estas herramientas. Si ustedes no lo tienen, es porque está plegado. ¿Ok? Lo despliegan.
Perfecto, ahí está. Y en básicos vemos que tenemos como primera línea o primera barra para poder controlar es la de temperatura. Y esta de temperatura es clave porque a veces nos suele llegar una fotografía o muy fría o muy cálida, o yo quisiera darle un aspecto más frío o más cálido a cierta fotografía. En mi caso, esta fotografía me gustaría verla más cálida. Así que lo estaré virando un poco más hacia el lado derecho. Lo voy a llevar al extremo para que observen que sí está aplicando la herramienta, el filtro de temperatura cálida. Ahora sí lo voy a bajar un poco más y lo voy a dejar simplemente a un más 18 de temperatura cálida. Si quisiera ver el antes y el después, en la parte del medio, abajo de la fotografía, vemos que hay un rectángulo y hay como unas barritas que dice Y. Parece que dijeran Y, pero es la selección del antes y el después. Yo presiono aquí y me muestra cómo estaba antes y cómo está después. Si quiero salir, simplemente presiono la opción de vista de al lado de lupa o con la tecla T. Perfecto. Seguiré controlando acá los básicos, temperatura y el matiz. Matiz entre cian y magenta. Miren que es más verde o más como rosado, como más cálido, más morado, como más lila también. Eso es, tenemos que tener en cuenta las necesidades de nuestra foto y el gusto del artista, porque no solo es como viene la foto, sino también cómo quiero yo exponer mi foto. Puede que la realidad no es lo que quiero mostrar, sino como yo quiero controlar esa realidad. Perfecto, entonces en este caso la voy a regresar a donde estaba. Miren, cuando le doy el matiz ya hacia verde, lo veo ya más verdoso, así que lo voy a regresar un poco más hacia acá, hacia el cálido. Creo que por ahí la dejaré. Muy bien. Bajaré acá donde dice tono y ahí dice exposición. La exposición, recuerden que es exponer la luz, es decir, más tiempo de exposición. Es decir, que siempre que si le hago a mano derecha la barra va a iluminarse, se va a sobreexponer si la llevo al extremo y si la llevo al extremo del lado izquierdo se va a subexponer. Es decir, subexposición y sobreexposición. Sobreexposición, quemado y subexposición, oscuro, totalmente oscuridad total. ¿Ok? Entonces, en este caso, si su fotografía, cuando ustedes suban a Lightroom, está pasado de brillo, bueno, posiblemente esta herramienta de exposición va a controlarles un poco ello. Contraste, tal vez algunas fotografías vienen así, muy paliduchas, muy muertas como de volumen, como que no se ve muy bien el volumen, como que todo está en muy plano, como que está muy neutro. Entonces eso significa que le hace falta contraste. Y cuando le aumentamos contraste, lo que aumenta es lo que es oscuro, más oscuro, y lo que es claro, más claro. Claramente lo dice, hace contraste. Enfatiza el contraste del claro oscuro. Ahí quisiera dejarlo un poco pronunciado el contraste, porque yo puedo quitarle esa penumbra tan solo quitando las sombras. Ya voy a llegar a la herramienta de sombras. Altas luces, como su nombre lo dice también, maneja donde llega la luz. Si yo lo aumento, precisamente, miren, a mano derecha, si le aumento, me muestra dónde estaba golpeando la luz. Ahí llegaba directamente la luz en la parte de ese calabacín. Entonces, puedo aumentar la luz de esa parte, claro, ahí me parece que está correcto. Ahora, si sombras, ¿puedo quitarle sombras? Sí, miren, puedo quitar un poco de sombras. Así que yo prefiero quitar, a mi manera, yo cuando comienzo a editar, comienzo así, a quitar sombras un poquito y ver hasta qué me permite quitar sombras y después si todo eso que he quitado es mi intención. Si ya veo que le he quitado demasiada sombra y que al mismo tiempo que le quité sombra, mi narrativa cambió porque le quité penumbra, prefiero aumentarle penumbra, ahora sí, y que comience a rescatar ese dramatismo de claroscuro. ¿Ok? Ahí, perfecto. Yo simplemente lo estoy moviendo cada herramienta, cada barra, para que ustedes sepan para qué funciona y que en sus fotografías, porque cada fotografía
merece un tratamiento diferente, ¿ok? En este caso estoy tratándola de esta manera, esta fotografía. Voy a aumentar un poco de altas luces, posiblemente, sí, porque me gusta que esté un poco más de brillo de ese lado. Perfecto. Y blancos, bueno, si hay alguna parte blanca dentro de la fotografía, pues bueno, la va a controlar o la va a alterar. La voy a aumentar un poco nada más, por ahí está bien. Igual los negros, si los quito, pues las partes negras se van a ver más pálidas y si los aumento se vuelve mucho más oscuras. En este caso, la voy a dejar tal y como está porque creería yo que si le quito mucho negro empieza a verse muy pálida. A ver, la voy a quitar. Bueno, la voy a dejar en el punto medio entre 56, más 56 de puntos negros. Presencia. En presencia, cuando le recordaba que cuando yo inicié en edición fotográfica, me encantaba mandar la presencia casi que a 100, así. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, el calabacín adquiere una textura súper rica, todo se convierte texturado, comienza a generar esas texturas, se vuelven más pronunciadas, pero al mismo tiempo es muy agresivo, es muy tosco, es muy invasivo a la fotografía real. No era así como se capturó, ya aquí la estoy agrediendo y posiblemente en algunos aspectos fotográficos, en algunos temas fotográficos como fotografías de bebés, no sea una herramienta que le favorezca a la piel de un bebé, porque tal vez lo manche, las partes oscuras las vuelva mucho más oscuras. Así que esta herramienta de claridad tenga bastante prudencia. Sé que al principio uno se emociona porque, como le repito, empieza a ver texturas, empieza a ver más definición, empieza a ver más claridad, pero es preferible no sobrepasarse. Yo lo dejaré un punto de más 30, que me dé nada más un poco de más textura aquí en la cuchara. Miren, la voy a quitar así y cada vez que le aumento, me aumenta más textura en esa cucharita, miren. La voy a dejar por ahí en más 30 nada más para que no me pase de brillos. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que yo aumento claridad, claridad me aumenta brillos y sombras. Miren, los brillos se aumentan más y las sombras se aumentan más. Es decir, que si yo llego en algún momento a exagerarme en claridad, procuren volver a quitar sombras un poquito y bajar un poquito los brillos. De esa manera compensan todo eso que se alteró exageradamente en sombras y en brillos. En este caso, regresaré mi parámetro de claridad y aumentaré tal vez un poco de altas luces y le aumentaré un poco de sombras. ¿Ok? Ahí, perfecto. Esto es al gusto de cada uno. Muy bien. Voy bien por ahí. Y ahora sí regresaré a estas herramientas de acá arriba. ¿Se acuerdan que en la herramienta de recorte al lado habían otras herramientas? Me voy a regresar arriba. La que dice eliminación de manchas, que es con la tecla Q. Bueno, en algunos casos puede facilitarnos en la limpieza de pieles, la limpieza de elementos contaminantes en algún, qué sé yo, en alguna textura, en algún fondo, y que queremos unificarla, que queremos volverla más neutra. Bueno, esta herramienta es muy adecuada. Entonces, ¿qué hago? Voy a ir aquí al centro, en esta parte de la fruta, perdón, del calabacín. Miren que cuando yo estoy así en el medio del rectángulo, me aparece como una lupa más. Y si le doy clic, simplemente él hace el zoom. Y ahí esa lupa ya no es lupa, sino manito, que quiere decir que yo puedo sujetar y correrla sosteniendo el mouse. Sosteniendo el clic del mouse sin soltarlo, puedo moverla. Y bueno, en este caso me voy a quedar aquí, para que veamos que aquí, en la orilla del calabacín, vemos como unos pelitos, como unas partes de unos hilitos, unos hilos. Entonces vamos a ver con esa herramienta que está al lado de recorte, voy a ver si puedo quitarle un poco esa mancha. Vemos que puedo seleccionar el tamaño de esa herramienta. Miren, el tamaño, muy grande, más pequeño. Puedo también desvanecer la orilla, que quede totalmente a ras o que se vaya teniendo un degradado esa aplicación. En mi caso lo voy a dejar a desvanecer, tal vez muy corto.
Y la opacidad, bueno, que si llego a afectarle, que no quede la afectación muy directa, sino a un porcentaje de un 50, 30, dependiendo de mis necesidades. En mi caso, lo voy a afectar a 100%. Y voy a reducir, aquí en este caso, yo siempre aconsejo que si vamos a limpiar una superficie, un grano, no seleccionemos un pincel grande, así, para limpiar este pedazo, porque en realidad, en lugar de limpiarme, posiblemente me ensuciará o me alterará, como en este caso, el patrón. ¿Cómo borro este pincel? Bueno, como ustedes pueden observar, estoy ya dentro del pincel. Simplemente dando delete, ya él se debería de borrar, suprimir y se borra. ¿Cómo sé dónde quedó el pincel? Profe, vuelvo aquí salir de la herramienta y vuelvo a entrar a la herramienta. Y si ustedes ven, ahí está. Yo lo selecciono, pongo la manito encima, le doy clic y ya lo tengo seleccionado. Y si le doy suprimir, se borra ese pincel que he aplicado. Perfecto. Ahora, no lo quiero así de grande. Aconsejo que siempre cada que vayan a limpiar, limpien del tamaño que está la mancha. Por ejemplo, aquí dentro del calabacín. Estoy dentro del calabacín. Perdón. Aquí dentro del calabacín en esta manchita café. Selecciono la herramienta y le doy clic a este tamaño. Ahí sí me va a borrar exactamente ese tamaño. No más ni menos. Y como en este caso no hay un patrón, si no son texturas, pues sí que me funciona muy bien. De hecho, aquí hay otra manchita y la va a borrar también. Perfecto. Muy bien. Profe, el hilo, ¿le ibas a borrar ese hilito de allá arriba? Sí, ahí lo voy a hacer. Pero voy a tener mucho cuidado de acercarme demasiado al calabacín. ¿Por qué? Porque si me acerco mucho va a pasar esto. Vamos a ver. Se empieza a regar. Miren, se riega. Así que voy a dejarlo muy a la orilla. Perfecto. Ahora sí, voy a quitar la herramienta. Y miren, ya empezó a quitar un poco. Voy a hacerlo otro paso aquí para que quite otro pedazo. Ahí. Perfecto. Vamos a verlo. Ahí. Muy bien. Me moveré por acá. De pronto tendré otra manchita. Miren, aquí hay otra mancha. Manchitas. Estoy aquí seleccionando manchas para limpiarlas. A veces las frutitas, en algunos casos, vienen muy manchaditas y que tal vez no nos aportan mucho. Las manchas son parte de la planta y de la naturaleza, pero a veces hay manchas o golpes o aruñazos que no son naturales. Lastimosamente, en este caso, el calabacín tiene un corte muy agresivo en la parte superior. Me hubiese gustado que uno seleccionara el calabacín con todo lo que viene desde la naturaleza, que uno pueda tomar la fotografía cruda. Pero bueno, vamos a continuar ahora sí. Le di claridad, le dejé en una textura, tal vez está muy pasada de claridad, me la voy a bajar un poco más. Perdón, profe, ¿las manchas son copias de otro punto de calabacín o es un borrado de manchas? Perfecta pregunta, Angélica. Es una captura de otra parte de el calabacín, es decir, tienes toda la razón, es un clon. Está haciendo un tapón de clonar, lo que diríamos en Photoshop. Cuando lleguemos a Photoshop, eso se llama tapón de clonar. Es decir, coge una muestra del mismo calabacín para tapar esa manchita. Perfecto, muchas gracias por aclarar porque ahí ya nos queda todos claros qué es lo que está pasando, qué es lo que hace, cómo quita la mancha. Selecciona otra muestra de otra parte y la pone encima de esa. Lo que hace el computador, como se dan cuenta, lo voy a acercar nuevamente aquí a esta parte, esta rayita de acá abajo, nuevamente la de selección de manchitas, quita manchas y puedo correr aquí, que es una linecita hasta allá, suelto y si ustedes se percatan, voy a correr un poquito, si ustedes se percatan aquí, cuando está en la herramienta de mancha, de quitar manchas, él me ha seleccionado una muestra de al lado. Voy aquí al puntito, ajá, ahí está, y miren, él me muestra, perdón, bueno, perfecto, ahí voy a mostrarles todos los puntos que he hecho. Aquí está el que hice y me muestra de dónde seleccionó la muestra para tapar esa mancha. Y si de pronto me llega a manchar en lugar de quitarme, pues yo tengo la opción de quitar la muestra de ahí y coger otra muestra que sea de acá más oscura.
¿ok? Y si la pongo acá adentro, pues obvio, me va a poner una muestra amarilla allá adelante, ¿ok? Posiblemente me manche en lugar de quitarme la mancha. En este caso son texturas, entonces se está combinando. Él mezcla, no quita, a veces no quita la mancha, mezcla la del bajo con la de arriba. Prácticamente es un tapón de parche en Photoshop. Ya más adelante veremos que hay tapón de clonar y tapón de parche. Este sería un tapón de parche porque ahí, miren, no queda amarillo, queda negro. Si fuera un tapón de clonar, quedaría aquí completamente la muestra del calabacín, ¿ok? Pero perfecto, quedó muy bien ahí. La herramienta de al lado es la de corrección de ojos rojos, que en algunos casos, si nosotros sacamos el flash de nuestra cámara y golpeamos directamente el flash y golpea la luz en la parte posterior de nuestro ojo, pues va a salir el ojo rojo y la vamos a quitar con esta herramienta. Bueno, más adelante si tenemos la oportunidad de un ojo rojo, lo quitaremos. Por el momento no. La herramienta que sigue, que es el filtro graduado, sí me gustaría que comencemos a familiarizarnos poco a poco. Sé que estas herramientas son un poco complejas y llevan su tiempo para familiarizarnos y volvernos muy amigos de ellas para que tengamos esa confianza de usarlas en el momento que necesitemos. En este caso, la voy a seleccionar y voy a comenzar desde el lado derecho superior con el clic del mouse y voy a arrastrarlo, voy a arrastrar, voy a arrastrar, voy a arrastrar, voy a arrastrar y lo voy a soltar ahí. ¿Qué he hecho ahí? Miren que hay un punto de selección aquí en la mitad de una línea. Lo puedo mover con el bracito, con la manita, la selecciono, presionado el clic y lo puedo mover, miren. Y lo voy a dejar aquí, así, para que veamos estas tres líneas, ¿ok? Estas tres líneas lo que quiere decir es que dentro de ese rectángulo, dentro de esas tres líneas, se va a ver afectado todo lo que yo voy a hacer en ese rectángulo. Vamos a verlo claramente a qué me refiero. Todo lo que yo voy a afectar dentro de ese rectángulo se va a ver cuando yo muevo los parámetros que están a mano derecha. Estos ya no son los básicos. Estos son los parámetros que están dentro de esta selección. ¿Cómo así? Miren, si yo bajo exposición, la exposición se baja dentro de ese rectángulo y comienza a verse un degradado. Miren, aquí está el degradado. Y si yo quisiera que el degradado no fuera tan suave, sino que sea muy rápido, simplemente cierro el rectángulo. Miren, ahí. Voy a acercarme más acá para que lo vean el cambio exacto. Eso, ahí lo estamos viendo. Si yo reduzco más el rectángulo de esas tres líneas, no se ve tanto el difuminado, el degradado del claro al oscuro, la aplicación de esta herramienta. Y esto aquí yo puedo, la exposición, llevarla al extremo de la luz o bajarla al extremo de la oscuridad, ¿ok? Lo estoy haciendo simplemente para mi necesidad. En este caso, ustedes pueden poner contraste, bajar contraste de ese lado, altas luces, o sea, todas las herramientas que tienen aquí como si fueran los básicos, pero no son los básicos. Estamos dentro de este ajuste, de este rectángulo de degradado. ¿Qué estoy haciendo aquí? Voy a separar un poco el degradado, que no sea tan inmediato. Voy a quitarle contraste, voy a quitarle un poco voy a dejarlo a punto medio nuevamente y voy a mostrar lo que quiero hacer con este punto de degradado. Es poner un poco de oscuridad arriba para que no me quede como que allá arriba hay luz y acá abajo se fue la luz. No, sino que me quede como más uniforme. Que el tapetito, que el mantel me quede como muy parecido al mantel de abajo. ¿Ok? Lo voy a hacer así y lo voy a dejar por ahí. Y si ustedes se dan cuenta, si yo no voy al punto medio donde está la herramienta, sino que voy más al lado, se vuelven como unas flechitas. Esas flechitas me quieren decir que yo puedo girar esta aplicación que ya hice ahí. Miren, girarla. Entonces, que no la necesito ahí, sino un poquitito más inclinado hacia acá. Perfecto. Entonces lo quiero oscurecer un poquito más hacia acá, pero más abajo, que vaya entrando más suave al calabacín. Por ahí. Perfecto. Vamos a ver cómo estaba antes y cómo está después. Miren cómo ha cambiado. Miren ese aspecto como más natural. La otra ya la empecé a ver más verdosa. Ya empecé a distinguir que ha tenido un poco de verde, que al principio nuestro ojo, al no tener esta comparativa,
Tal vez la hubiera aceptado como que estaba perfecta, pero en este momento ya empezamos a darnos cuenta que esa fotografía estaba muy pálida, muy verdosa, bajo de, como de naturalidad del calabacín, ¿no es cierto? Como que estaba muy cruda, eso, es muy cruda la palabra. Perfecto. Voy a quitar el antes y el después, continuaré. Tengo más abajo de la claridad, tengo también lo que es eh, intensidad y saturación, ¿ok? Si yo le bajo intensidad, bajo la intensidad de los colores, pero no quito totalmente la saturación de ellos. Si se dan cuenta, el calabacín aún tiene un poco de amarillo, ¿ok? Entonces, la intensidad es una cosa y la saturación, por lo contrario, ese sí nos quita toda la tonalidad. Cualquier tonalidad que tengamos la va a cortar y lo deja en escala de grises, ¿ok? O blanco y negro, como lo conocemos. Perfecto. En este caso lo dejaré un poco bajo de contraste. Hay gente que le gusta así, contrastado. A mí me gusta un poco más bajo de contraste, que sea como un poco más envejecido, un poco más nostálgico, es evocando algo. Si les bajo un poco la saturación, quiere decir que empezó a envejecerse esa imagen, empezó a perder color.